Algunos de ustedes, la última vez que yo prediqué, se preocuparon de que hubo un tema que yo no mencioné y quizás están a la expectativa de que esta mañana yo hable sobre ese tema. Pero la verdad es que no tenemos tiempo para hablar de cómo una vez más el Licey llegó a la serie final y cómo se repite la historia. No tenemos tiempo para eso en la mañana de hoy, así que de inmediato les quiero pedir que vayan conmigo al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, y vamos a estar enfocándonos en los versículos del 11 al 16. Queremos invitar a los niños que están hasta sexto de primaria que puedan pasar para el tiempo de escuela dominical. El tiempo de la instrucción en la palabra del Señor también para los chicos, hasta sexto de primaria. Efesios capítulo 4, vamos a leer los versículos del 11 al 16. Dice allí la palabra del Señor: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En esta mañana vamos a estar desarrollando estos versículos, este texto, y vamos a estar considerando el tema de la meta del ministerio y cómo nosotros como Iglesia Bautista Cristiana encontramos en la palabra de Dios una declaración clara, firme, de cuál es la meta que el Señor tiene para nosotros como ministerio. El Señor nos presenta en este texto también algunos obstáculos que nosotros debemos tener en cuenta para no desviarnos de la meta que Dios tiene para este ministerio. Y por último, estaremos también considerando algunas prácticas que nos van a ayudar a nosotros a alcanzar la meta que Dios tiene para la Iglesia Bautista Cristiana. Acompáñenme en oración en este momento para que el Señor nos hable por medio de su palabra. Padre eterno, damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de encontrarnos aquí en tu casa, de alabarte a ti, de exaltar tu nombre, de reconocer la grandeza de nuestro Rey, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cantar de sus bondades. Y Señor, ciertamente para nosotros esto es un privilegio, esto es un gozo, un refrigerio para nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a que ahora que abrimos tu palabra, nosotros reconozcamos la necesidad que tenemos de tu Santo Espíritu para que abra nuestros ojos y nosotros podamos maravillarnos de tu palabra, de tu ley. Reconocemos, Señor, nuestra dependencia de ti. Tanto aquellos que estarán escuchando como un servidor que estará exponiendo tu palabra, Señor, necesitamos de la intervención de tu Santo Espíritu para poder entender, para poder guardar, para poder cumplir, poner en práctica
lo que tu palabra nos presenta como la meta del ministerio. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. El libro de Efesios podríamos decir que es como la carta magna de la iglesia en sentido general, y cómo nosotros vemos de dónde el Señor ha creado la iglesia, de dónde el Señor nos ha sacado y cómo por su gracia nosotros contamos con todas estas bendiciones por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y nosotros que antes estábamos alejados de Dios, antes que estábamos perdidos, antes que no teníamos esperanza, que no teníamos rumbo ni dirección, ahora el Señor, por medio de la obra de Cristo, nos coloca dentro de la familia de Cristo, nos hace ser parte del cuerpo de Cristo para que nosotros podamos disfrutar de todas las bendiciones en Cristo Jesús. Y de ahí que en los primeros 3 capítulos nosotros podemos profundizar en la obra de Dios en medio nuestro, por medio de Cristo Jesús, y cómo a partir del capítulo 4 entonces el Señor nos presenta cuáles son las expectativas que Él tiene para la iglesia, cómo se supone que nosotros como creyentes, que nosotros como iglesia debemos andar, debemos comportarnos. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Mi propósito en esta mañana al compartir este mensaje con ustedes, mis hermanos, es que nosotros podamos tener claramente esta definición, esta visión clara de cuál es la meta que el Señor tiene para nosotros y cuáles medios el Señor nos ha dado para que podamos alcanzar esta meta. Desde el versículo 11, nosotros podemos apreciar que hay una intención clara, hay una idea que se repite una y otra vez para con la iglesia. Ya que hemos sido librados de la condenación de este mundo, ya que hemos pasado de muerte a vida, ya que ahora disfrutamos de todas estas promesas en Cristo, ¿qué espera el Señor de ti y de mí? ¿Cómo el Señor nos ayuda a nosotros a lograr este propósito? Y lo primero que nosotros podemos encontrar aquí es esta definición, esta declaración de cuál es la meta para la iglesia. Dice el versículo 11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y note cómo empieza el versículo 12, a fin. Y cuando encontramos esa palabrita o esta frase, a fin de que, nosotros encontramos aquí un propósito claro, una meta clara. Y de hecho, se repite por lo menos en 4 oportunidades en este texto de qué es lo que Dios espera de nosotros como iglesia, de nosotros como creyentes. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo quiero que usted note y quizás pueda subrayar allí en estos versículos estas palabritas que voy a mencionar: perfeccionar, edificación. Mire ahí en el texto donde usted encuentra la palabra perfecto, por ejemplo, la medida de la estatura, que crezcamos, que recibe su crecimiento para ir edificándose. Entonces, encontramos palabras aquí dirigidas a la iglesia que de una manera u otra nos van orientando a nosotros para saber cuál es la expectativa que Dios tiene para nosotros como iglesia. Y podríamos resumir todas estas palabras, podríamos resumir todas estas frases que encontramos en estos primeros 3 o 4 versículos de nuestro texto, reconociendo cómo el Señor espera que su pueblo, que la iglesia, pueda crecer en semejanza a Cristo. Que la iglesia bautista cristiana, que nosotros, tanto como iglesia como también de manera individual, podamos crecer en conformidad a la estatura de Cristo. Y para esto vemos que el Señor da esta declaración de que Él ha de perfeccionar, de que Él ha dado estos dones con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa palabrita allí, perfeccionar a los santos, tiene que ver con equipar,
tiene que ver con dar herramientas necesarias para cumplir una misión, para cumplir un propósito. En otras palabras, el Señor nos está diciendo aquí que Él espera que tú y yo, que Él espera que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos ir creciendo, podamos ir edificándonos, podamos ir pareciéndonos más y más a Cristo. Pero para esto, Él nos declara aquí también que Él nos está equipando. Él ha dado ciertos dones, los que menciona allí en el versículo 11, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Él ha dado estos dones con el propósito de equipar a la iglesia, de equipar a los creyentes, prepararlos para la obra del ministerio. Y si usted mira conmigo allí el versículo 12, ¿cuál es esa obra del ministerio? Al final del versículo, ¿qué nos dice? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una idea clara que se va desarrollando en este texto. Hay una idea de crecimiento, hay una idea de preparación, hay una idea de edificación. De hecho, vemos en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Y note esta descripción, a un varón, ¿cómo lo describe allí? Perfecto. Y usted dirá, óyeme, o sea que yo tengo que ser perfecto. Bueno, la meta de Dios es que nosotros seamos perfectos. La meta de Dios para con nosotros es que seamos santos. Y obviamente nosotros sabemos cómo en las Escrituras, el mismo apóstol Pablo en el libro de Filipenses es el primero en decir que todavía, aún ya casi al final de su ministerio, él todavía no lo había alcanzado, pero seguía con esa intención de crecer, de abrazar más y más a Cristo, de parecerse más y más a Cristo, de amar a Cristo, de valorarlo más y más cada día. Así que la misión, la meta que tiene la iglesia, que tiene el ministerio, según se describe aquí, es que nosotros como creyentes individuales, como iglesia, tengamos un norte claro. Y es que yo debo ir creciendo. Yo debo ser parte de esta edificación de la iglesia. Y hay un estándar, hay una medida a la cual se está apuntando. Dice la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios está equipando su iglesia por medio de los dones que Él ha dado a la iglesia. ¿Para qué? Para que se perfeccione, para que madure, para que alcance la medida de Cristo. Hay una intención de crecimiento, de edificación. El creyente, la iglesia, debe estar en un constante estado de crecimiento. La iglesia debe percibirse que esté continuamente como en este proceso de ser edificada. Así que si nosotros vamos a buscar o vamos a tratar de identificar cuál es la meta que Dios tiene para la iglesia, cuál es el propósito por el cual nosotros nos reunimos aquí domingo tras domingo, cuál es la razón por la que nosotros vivimos la vida cristiana y hacemos todas las actividades, tenemos todos los ministerios y las reuniones y nosotros cumplimos con nuestras disciplinas y hábitos espirituales. El propósito es que nosotros alcancemos la medida de la estatura de Cristo. En otras palabras, que estemos continuamente creciendo, que estemos continuamente siendo edificados, para que en la medida que nosotros seguimos a Cristo, nosotros podamos así reflejar la gloria de nuestro Dios. Que por medio de nuestras vidas, que por medio de nuestra iglesia y todo lo que nosotros hacemos, Dios sea glorificado, porque estamos con la intención de parecernos más a Cristo. ¿Cuál es la expectativa que los arquitectos, ingenieros, los obreros tienen al momento de iniciar una edificación, al momento de iniciar una torre?
Bueno, la expectativa, lo que se supone que ellos, por lo cual están diseñando, dibujando, haciendo los cálculos, trabajando, haciendo hoyo, poniendo varilla, poniendo cemento, poniendo bloc, haciendo todo eso, la expectativa es que eso que se ha diseñado, eso que se ha dibujado, termine en un edificio. ¿Qué pasa cuando una obra, cuando un edificio se detiene? ¿Cuántos de ustedes han pasado por el malecón, bajando por la Máximo Gómez y llegan hasta el malecón, doblan ahí a mano derecha, a mano izquierda, perdón, y ven creo que son 1 o 2 edificios que tienen años en construcción, pero realmente ya nosotros nos hemos dado cuenta que realmente esos edificios están abandonados? Ahí, por lo menos hasta donde yo sé, hace años que no se pone un bloc, que no hay obreros ahí poniendo mezcla, que no hay nadie tirando más varilla. Hace años que esa obra se ha detenido. Son 2 torres altas que deben tener más de 20 pisos. Realmente son edificaciones impresionantes, pero por distintas razones esas edificaciones se tuvieron que detener y ya no hay actividad, ya no hay vida. Lo que queda ahí es simplemente un cascarón. ¿Por qué? Porque dejaron de trabajar, dejaron de construir, dejaron de edificar. Muchos quizás nos hemos preguntado, óyeme, pero ¿y por qué no derrumban esas torres? ¿Para qué sirven esos edificios ahí? Quizá usted se ha preguntado cuánta basura habrá acumulada ahí adentro en los distintos niveles, cuántos crímenes se habrán cometido ahí dentro. Y uno podría decir, óyeme, qué desperdicio, cuánto dinero, cuántos materiales, cuánto esfuerzo desperdiciado. Una edificación debe estar en proceso continuo de crecimiento, de edificación, de construcción, hasta que llegue a su meta y pueda ser útil. De lo contrario, lo que uno encuentra ahí es simplemente un cascarón. Y yo me pregunto en esta mañana si esta es la ilustración que el Señor nos presenta a nosotros como iglesia, de que somos un edificio, somos el cuerpo de Cristo que está creciendo, que somos una edificación que debemos alcanzar la medida de la estatura de Cristo y que continuamente tenemos que estar apuntando. Esa es nuestra meta, crecer, parecernos más a Cristo. Cuando la gente ve la Iglesia Bautista Cristiana, ¿qué ve? Hay actividad. Puede decir, mira, ahí hay vida, mira, ahí hay gente que está trabajando, ahí se está avanzando. O encontrará un edificio muy bonito, pero que al final de cuentas es un cascarón sin vida, vacío, donde no se está logrando nada. La meta que el Señor nos da a nosotros como creyentes, como Iglesia Bautista Cristiana, es que cada uno de nosotros estemos involucrados en este proceso de crecimiento, en este proceso de edificarnos. Y precisamente el siguiente punto a considerar en la misión o en la declaración de la meta que el Señor nos ha dado es que esto requiere de un esfuerzo. Note que el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la obra del ministerio. Alcanzar esta meta de edificación, de crecimiento continuo, hasta llegar a ser perfectos, hasta llegar a ser maduros, hasta llegar a ser semejantes a Cristo, eso requiere esfuerzo. Eso requiere trabajo, un trabajo cuidadoso, un trabajo meticuloso, un trabajo que a veces puede ser agotador, que puede ser repetitivo y tiene mucho que ver con la meta. ¿Cuál es la meta de la iglesia? La meta de la iglesia no es simplemente que nosotros nos reunamos aquí cada domingo y cumplir con un horario. La meta de la iglesia no es tener simplemente distintas actividades durante la semana o a lo largo de todo el año,
simplemente porque es lo que se espera de una iglesia. No, la meta de la iglesia es que cada domingo que nosotros nos reunamos aquí, sea en la escuela dominical, sea en el culto, cada reunión que nosotros tengamos, cada conversación que nosotros podamos tener unos con otros, de una forma u otra, estemos apuntando, estemos animándonos al crecimiento y la edificación para que seamos más y más como Cristo. Consideren la famosa meta de principio de año. ¿Cuál es esa famosa meta de principio de año? Después que nos dimos esas harturas en diciembre, el 1 de enero, como por acto de magia, yo voy a empezar a hacer una dieta y me voy a poner en forma. Y ponerse en forma, ¿qué requiere? Bueno, por un lado, ponerse en forma requiere que quizás para la mayoría de nosotros que nos pongamos a dieta y dejemos de comer y dejemos de hacer ciertas actividades. Requiere que nosotros vayamos a un gimnasio o que empecemos alguna rutina de ejercicios. Ahora, esa rutina de ejercicio es solamente la primera semana o las primeras 2 o 3 semanas del año y ya cumplí con eso y ya crecí, ya tengo los molleros, los músculos que estaba buscando, ya estoy en forma. ¿Eso se logra con 1 o 2 semanas de entrenamiento? No. Y algo muy importante también, porque fíjense, ¿cuál es la meta que el Señor tiene? La meta es que nosotros seamos como ¿quién? Como Cristo. En nuestra célula hay algunos caballeros cuyos nombres no voy a mencionar, dentro de los cuales yo me incluyo, que supuestamente hemos dicho, mira, vamos a ponernos en forma, vamos a ir al gimnasio. Y si mi meta es parecerme a mi hermano Aneudi o a mi hermano Félix, miren, yo pudiera ir 2 o 3 días a la semana y ya con eso yo cumplo. Ahora, si yo quisiera ponerme, estoy tratando de encontrar aquí a Pedro Guzmán Zavala, está allá afuera, le toca allá afuera, pero muchos de ustedes conocen a Pedro Guzmán Zavala, no Pedro Guzmán cariñosamente el de Teresita. No, Pedro Guzmán Zavala, el fuerte, o quizás el hermano Miguel Ledesma, que también está en forma. Si yo quisiera ponerme en forma como ellos, eso no es de la noche, o Héctor también. No sé, él por lo menos lo reconoce. Pero el punto es que si yo quisiera ponerme en forma como ellos, eso requiere de esfuerzo, de disciplina, de actos repetitivos. Y mis hermanos, aquí no estamos hablando de ser como Aneudi o como Félix, como Miguel o como Pedro. Aquí estamos hablando de ser como Cristo. Y la realidad es que esto requiere esfuerzo, disciplina de nuestra parte. Y lo interesante de todo esto es que la meta la debemos ver, si bien es cierto, por un lado de manera individual. Aquí es lo que el Señor nos está dando como iglesia, es una meta para que toda la iglesia se parezca más y más a Cristo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, el texto también nos dice quiénes deben involucrarse para lograr alcanzar esta meta. Si nosotros vamos a entender claramente cuál es esta meta a la que el Señor nos ha llamado de ser más como Cristo, debemos reconocer también que el texto nos presenta a nosotros que por un lado sí es verdad que los pastores y maestros están involucrados, tienen su cuota de responsabilidad porque el Señor ha dado a estos dones, a estos líderes, los pastores y maestros, los evangelistas hoy día, los apóstoles y profetas como fundamento de la iglesia y hoy día a los evangelistas, pastores y maestros los ha dado a la iglesia. ¿Para qué? Y aquí es un punto donde muchas iglesias podrían equivocarse. A veces nosotros pensamos que la responsabilidad para alcanzar la meta de la iglesia es única y exclusivamente del pastor, de los pastores, de los diáconos. Quizás involucramos ahí los maestros de escuela dominical. Y sí es verdad que es responsabilidad de ellos. El Señor les ha dado, por un lado, la responsabilidad de preparar, de equipar a quienes. Miren conmigo una vez más el versículo 12. A fin de perfeccionar, de equipar a quienes. A los santos. ¿Quiénes son santos aquí en esta mañana? Levanten su mano.
¿Quiénes son santos? Yo espero ver más santos aquí. Un santo, de acuerdo a la palabra de Dios, es una persona que ha sido separada por el Señor, no porque usted se lo ha ganado o lo ha alcanzado por su propia cuenta, sino que por los méritos de Cristo, usted ha sido separado y apartado para el Señor. Y la idea es que si usted es creyente y es parte de nuestra iglesia bautista cristiana, todos nosotros debemos involucrarnos en alcanzar esta meta. Así que lo que vamos a decir a continuación se aplica no solo a los pastores, diáconos y maestros de escuela dominical, sino que se aplica a todos nosotros. Y mi oración es que en esta mañana el Señor le hable a usted para que se involucre, para que pueda participar de estas prácticas que nos van a ayudar a nosotros a alcanzar la meta a la que el Señor nos ha llamado. Pero antes de mencionar estas prácticas, yo quiero que nosotros brevemente consideremos algunos obstáculos que nos pudieran desviar de la meta. Y en primer lugar, volviendo otra vez desde el versículo 11 y 12, nosotros debemos considerar nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia humana de alcanzar esta meta. Usted podría decir, bueno, pastor, pero es que lo que el Señor me está pidiendo aquí es imposible de yo ser como Cristo. ¿Y saben qué? Es verdad que es imposible para nosotros. Pero por eso el Señor nos ha dado medios de gracia para que tú y yo, siendo seres con límites, siendo seres imperfectos, nosotros con la gracia de Dios podamos apuntar para alcanzar esa meta de ser más como Cristo y de contribuir para que la iglesia bautista cristiana sea más que un simple cascarón y se pueda decir, mira, ahí hay vida. Quizás no lo han alcanzado, quizás no ha terminado, pero ahí se está trabajando. Ahí hay actividad. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos parte de aquellos que están en actividad para alcanzar esta meta. Por eso el Señor nos ha dado dones, que ya los mencioné. En el caso particular que nos aplica a nosotros en este tiempo, los evangelistas, los pastores, los maestros, estas personas que el Señor ha preparado, le ha permitido, ¿verdad?, capacitarse, estudiar más profundamente la palabra de Dios y les está dirigiendo para así equipar a que toda la iglesia pueda involucrarse en lo que es alcanzar esta meta de la medida de la estatura de Cristo. Así que un obstáculo que uno podría decir, no, mira, para mí esto es imposible. Sí, reconocemos que es imposible, pero el Señor nos ha dado medios de gracia para que juntos podamos trabajar para alcanzar esa meta. No te desvíes. Otro obstáculo pudiera ser la tendencia que nosotros tenemos a enfocarnos en nosotros mismos. Y como decimos por ahí, y cada cual jalar por su propio lado. Mire lo que nos dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad. ¿Qué unidad? La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Yo quiero que rápidamente consideremos los primeros versículos de este capítulo 4. Una de las primeras cosas, de las primeras aplicaciones que el Señor da a la iglesia, luego de magistralmente presentar de dónde surge la iglesia, lo que Dios ha hecho por la iglesia, mire lo que encontramos aquí en los primeros versículos. Yo pues preso del capítulo 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una de las primeras exhortaciones que el Señor da a su iglesia, luego de estos primeros 3 capítulos, donde encontramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros es, miren, puesto que Dios nos ha sacado, y recordemos la división que había entre los israelitas y los gentiles, y cómo los israelitas
Ciertamente, habiendo sido el pueblo escogido por Dios, ellos pensaron de que nosotros somos lo máximo. Los demás, los gentiles, no tienen cabida entre nosotros, pero el Señor les mostró que no era así. Y la idea es que de ambos pueblos, por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, Él ha hecho un solo pueblo. Y entonces la primera exhortación que el Señor nos presenta aquí es que como iglesia debemos ser solícitos en guardar la unidad. ¿Saben por qué? Porque es que el Señor sabe cómo somos nosotros. Para que haya un pleito, nada más tienen que haber ¿cuántas personas? Con 2 personas ya es suficiente para que haya un pleito. Multiplique eso por 100, multiplique eso por 200. Imagínense 400 personas tratando de servir a Dios, 400 personas que tienen una misma meta. ¿Usted cree que va a haber problemas, que habrá conflicto, que habrá falta de unidad en algún momento? Claro que sí. Y saben que el Señor nos prepara para eso y nos exhorta que considerando la obra de Cristo en nosotros, seamos solícitos, seamos diligentes en procurar la unidad unos con otros. Una de las grandes razones o de las razones principales por las que una iglesia no crece, uno de los grandes obstáculos para la edificación de la iglesia y para que pueda alcanzar la unidad es el egoísmo, es el yo estar enfocado en mí mismo, en que lo mío es más importante que lo tuyo. Mis preferencias son más importantes que tus preferencias. Mis ideas son más buenas que tus ideas. Y la verdad es que cada uno de nosotros venimos con esa tendencia a que yo primero. Pero ¿cuál es la solución para nosotros evitar este obstáculo? Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la sabiduría e inteligencia y gracia del pastor Pedro. La sabiduría, inteligencia y gracia del pastor Yadín. No es eso lo que dice ahí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, en vez de nosotros enfocarnos en nosotros mismos, tenemos que aprender y ejercitarnos en enfocarnos en el Hijo de Dios, en la fe, en el hecho de que tú y yo podemos confiar en lo que Dios está haciendo. Mira, que para mí no tiene sentido que haya liceístas y escogidistas trabajando juntos. O que para mí no tiene sentido que esto se haga de esta manera y que yo piense de esta forma y fulanito piense de aquella forma. Y que no es que yo soy así y que no es que el hermano aquel es atravesado y no hay forma de que cambie su manera de pensar. ¿Qué está pasando ahí? Ahí yo me estoy enfocando en mí o me estoy enfocando en lo malo o lo bueno que sea mi hermano y mi hermana. Pero ¿a qué nos llama el Señor a enfocarnos? En la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. A que realmente yo puedo confiar en lo que el Señor me está llamando a mí a hacer. A que yo debo profundizar en conocer más y más a Cristo. Así que parte de lo que se va a requerir en nuestro esfuerzo para alcanzar esta meta de parecernos más a Cristo, de alcanzar la medida de la estatura de Cristo, es que yo esté procurando la unidad. Y esa unidad se alcanza solo cuando mi enfoque está en Cristo. Otro obstáculo que este texto nos advierte aquí, que pudiera desviarnos para alcanzar la meta, es nuestra tendencia a dejarnos arrastrar por las mentiras e influencias de este mundo. Mira el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire cómo se describe ahí, que ya no seamos como niños fluctuantes. Y la idea aquí se refiere a niños pequeños. ¿Quiénes de ustedes han tenido niños pequeños en algún momento?
Le ha tocado quizá cuidar a su sobrino de 2 o 3 años. Y cuando usted lo trae a la iglesia, ellos vienen derechitos, se sientan ahí al lado de usted, abren su Biblia, tienen su cuadernito y apuntan ahí tranquilamente. ¿Así son los niños? No, ¿verdad que no? Aquí mismo en nuestra iglesia nosotros hemos visto niños que mientras estamos cantando casi vienen aquí a cantar o casi suben a tocar la batería. También hay algunos padres aquí que están reconociendo que esos son sus hijos. Pero el punto es que los niños normalmente no se pueden estar tranquilos, se mueven de un lugar a otro. Muchas veces, incluso ellos caminando, se caen sobre sus propios pies porque no saben cómo es que van a pisar, si van a ir para allá, si van a ir para el otro lado. Y el Señor nos está advirtiendo a nosotros, miren, tenemos esta tendencia o tenemos este peligro a dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, por esa idea de niños fluctuantes. Versículo 14, que ya no seamos niños fluctuantes, nos recuerda también la idea de cómo uno está en el mar o uno está en la playa y las olas lo mueven de un lugar para otro. Y no sé si a usted le ha pasado que se mete en la playa y mientras está hablando con sus amigos, de repente usted había dejado su toalla y su silla en un lugar y de repente usted está lejísimo. ¿Por qué? Porque las olas, la marea, la corriente lo movió. Y nosotros tenemos el peligro de que vivimos en un mundo donde encontramos corriente tras corriente que busca desviarnos, que busca apartarnos de la meta a la que el Señor nos ha llamado. ¿Cuál es la meta a la que el Señor nos ha llamado? El Señor quiere que nosotros crezcamos, que seamos edificados para parecernos más y más a Cristo. La razón de ser de la Iglesia Bautista Cristiana es que tú y yo nos parezcamos más y más a Cristo. Hay obstáculos y de dejarnos nosotros llevar por la corriente de este mundo es uno de los que el apóstol Pablo nos está advirtiendo. Y hoy día nosotros, por medio de estos dispositivos, encontramos tantas ideas, tantas filosofías, tantas metodologías, tantas ideologías que se venden como muy bonitas, que se venden como muy brillantes, que si tú sigues esta manera de pensar, entonces tú vas a ser feliz, tú te vas a sentir satisfecho. Y la idea es que el Señor nos presenta aquí. Tú quieres sentirte satisfecho, tú quieres sentirte realizado, tú quieres sentirte con propósito. Enfócate en tú y tu iglesia parecerse más y más a Cristo. Que nosotros nos veamos no como un cascarón, sino que se vea que hay actividad donde se está creciendo, donde se está edificando para alcanzar la medida de la estatura de Cristo. Y termino en esta mañana con el último punto. ¿Qué prácticas nosotros encontramos aquí en este texto que nos van a ayudar nosotros como iglesia a alcanzar la meta de ser más como Cristo? En los versículos 15 y 16 nosotros encontramos por lo menos dos prácticas que de una manera u otra van a servir para nosotros como iglesia en este año, que se vea, que se aprecie que hay actividad, que se aprecie que estamos buscando, que estamos en esa dirección de alcanzar esa medida de la estatura de Cristo. Miren conmigo el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. Si usted tiene una Biblia de las Américas ahí, posiblemente encontrará que esta frase se traduce, sino que hablando la verdad en amor. Y precisamente esa es la idea. Una de las formas en las que nosotros como iglesia vamos a alcanzar la medida de la estatura de Cristo es cuando nosotros estamos hablando la verdad en amor. Y cuando digo de hablar la verdad, no es mi verdad o tu verdad, sino es la verdad de la palabra de Dios. Uno de los obstáculos que veíamos hace un momento es el hecho de cómo en este mundo uno fácilmente sigue las mentiras, uno fácilmente se deja llevar por uno mismo
Y lo que necesitamos es aprender y escuchar cómo yo puedo confiar más en Cristo, cómo yo puedo profundizar en mi conocimiento de Cristo. Y para esto entonces necesitamos la palabra de verdad y hablar esa palabra de verdad en amor. Ahora pregunta, ¿quiénes hablan esa palabra de verdad en amor? Para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Fíjese ahí cómo esta práctica de hablar la verdad nos va a ayudar a nosotros a crecer en Cristo. ¿Quiénes hablan la verdad en amor? Bueno, si volvemos al versículo 11, los primeros que hablan la verdad en amor deberían ser los pastores, los maestros, aquellos que el Señor de una forma u otra ha puesto sobre la iglesia para velar, para equipar a la iglesia. Así que es importante, mis hermanos, que usted ore para que en la iglesia el Señor siempre tenga estos dones que puedan servir a la iglesia para instruir a la iglesia en la palabra de Dios. Que ustedes, como oyentes de las prédicas o de las clases, ustedes estén atentos para asegurarse de que real y efectivamente lo que se está predicando, lo que se está enseñando es la verdad de la palabra de Dios. Pero, ¿quiénes están involucrados en alcanzar la meta? Dijimos hace un momento, ¿solo los pastores? ¿Solo los maestros? No, todos nosotros, de una forma u otra, estamos involucrados en esta meta de alcanzar la medida de la estatura de Cristo. Y es por esto que en la escuela dominical, cada domingo a las 9 de la mañana, nos reunimos para leer la Biblia unos con otros, para motivarnos a buscar en las Escrituras y escuchar la verdad de la palabra de Dios. Y como siempre hacemos el énfasis, no solo para yo crecer intelectualmente, sino para yo poner en práctica esa verdad y que mi vida, al yo ser expuesto a la palabra de Dios, yo me pueda parecer más y más a Cristo. Este año, de manera especial, nosotros estamos haciendo un énfasis de nuevo en lo que es la consejería bíblica. ¿Y por qué hacemos este énfasis en la consejería bíblica? Bueno, yo les mencionaba hace un momento de que para alcanzar esta meta, esto es una obra del ministerio, requiere esfuerzo, requiere un trabajo meticuloso, requiere preparación. Y el Señor ha dado dones a la iglesia en sentido general para que nosotros podamos ser equipados. La semana pasada nosotros fuimos bendecidos con una instrucción sobre la consejería y los principios bíblicos de la consejería. ¿Para qué? Para que como iglesia nosotros tengamos hermanos y hermanas capacitadas para hablar la verdad a nuestras vidas en el día a día, de forma tal que en mi crianza yo pueda parecerme más a lo que Cristo espera de mí. Que en mi ética laboral yo pueda parecerme más a Cristo. Que como esposo yo pueda amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y las damas que como esposas puedan honrar, puedan respetar a sus maridos como el Señor así lo describe. De forma tal, mis hermanos, que nosotros aquí en la iglesia estamos equipando. ¿Dónde yo escuché esa palabra? Es que la Biblia dice aquí que los pastores y maestros están puestos ¿para qué? Para equipar ¿a quiénes? A los santos. ¿Para qué? Para hacer la obra del ministerio. Yo quisiera pedirle a todos los hermanos que participaron de este último entrenamiento y que están tomando el diplomado de consejería bíblica, que se pongan de pie, por favor. Pónganse de pie aquellos que tomaron el diplomado. Ahora, hay hermanos que han tomado el diplomado también. Ustedes recuerdan los tracks que hicimos hace un tiempo atrás, tanto en Indiana como aquí. Si usted tomó esos tracks de consejería, yo quiero que usted se ponga de pie también, por favor. Mire a su alrededor, hermanos que se han ido capacitando para poder ser instrumento de Dios y ayudarle a usted, ayudarme a mí, ayudar a la iglesia a que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Y les he pedido, pueden sentarse ya, les he pedido que se pongan de pie, mis hermanos, porque ¿saben qué?
si lo que estamos viendo aquí en las Escrituras, que esta meta se alcanza porque los santos hacen la obra del ministerio y no solo los pastores y maestros, eso significa que el Señor le está dirigiendo a usted a que usted se acerque a uno de estos hermanos y le diga, mira hermano, mira hermana, estoy teniendo esta dificultad, tú puedes ayudarme. Tú puedes mostrarme por la palabra de Dios cómo yo puedo parecerme más y más a Cristo. Ahora, si bien es cierto que he llamado a estos hermanos, ellos son los únicos santos. No, todos nosotros estamos llamados a poder ministrar a los demás con la palabra de verdad. Y quiero hacer énfasis en esto, mi hermano. No piense que usted necesita haber ido a un seminario o que usted necesita tomar este diplomado de consejería para ser usado en hablar la verdad de la palabra de Dios en amor. No, estos hermanos se están capacitando para ser quizás más efectivos, para ser quizás más prácticos en situaciones que como iglesia nosotros enfrentamos, pero el llamado es a todos a hablar la verdad en amor para que nos parezcamos más a Cristo, para que nuestra fe en Cristo pueda crecer, para que nuestro conocimiento de quién es Cristo, qué ha hecho Cristo, pueda ser profundizado y tengamos raíces, tengamos cimientos fuertes, para que esta edificación pueda crecer. Así que, mi hermano, mi hermana, una práctica en la que este año nosotros queremos desarrollarnos y que queremos ponernos como meta práctica para alcanzar esa medida de la estatura de Cristo, es que nosotros, por un lado, estemos procurando esas oportunidades para yo hablar la verdad en amor a otros, pero también que por otro lado, yo esté dispuesto a escuchar cuando viene algún hermano, cuando viene alguna hermana y me habla la verdad en amor. Porque no es un asunto de señalarte a ti, no es un asunto de acusarte a ti, no es un asunto de que estamos juntos, estamos librando nuestras luchas con el pecado. ¿Por qué? Porque juntos, como Iglesia Bautista Cristiana, queremos alcanzar la medida de la estatura de Cristo. Esa es la primera práctica, hablar la verdad en amor. La segunda práctica la encontramos en el versículo 16 y es la última práctica que también queremos enfatizar en este año. Porque miren lo que dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Ir edificándose en amor. La meta es clara, mis hermanos. Nosotros estamos aquí para ser edificados en Cristo Jesús, para crecer en Cristo Jesús, para ser maduros, para ser perfectos, para ser santos, para reflejar a Cristo. Y la forma en la que esto es posible, sí, por un lado hablando la verdad en amor, pero por otro lado, yo no sé si usted notó lo que el versículo 16 nos está presentando. Y es la dependencia que tenemos unos de otros. Dice todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas. Recuerden cómo la palabra de Dios nos compara a nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros somos un miembro, y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Cada uno de nosotros necesita al otro, pero también los demás me necesitan a mí. Somos como este cuerpo unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Y qué hacen? Se ayudan mutuamente. Pregunta, mi hermano, mi hermana. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayudó, que usted sirvió a otro hermano o hermana? Si nosotros queremos alcanzar esta meta de ser más como Cristo, aquí hay una práctica, valga la redundancia, práctica, que nosotros podemos implementar en este año para alcanzar esa meta. ¿Cuál es esta práctica? De que yo debo
ayudar a los demás, de que yo debo servir a los demás. Si el llamado de Dios para nosotros es ser más como Cristo y el medio que Dios utiliza, sí es verdad que tenemos que hablar la verdad, eso es indispensable, pero otro medio a través del cual la iglesia crece es cuando los miembros de la iglesia estamos pendientes para ayudarnos, para servirnos unos a otros. Esta mañana, cuando Daniel y yo llegamos, ya habían varios hermanos que estaban sirviendo. Hermanos que estaban preparando aquí el salón, el audio. Hermano Héctor Vicente colocando las sillas, abriendo las puertas. El hermano Aneudi llegó con Alex y también empezaron a ayudar. Y yo fui intencional en decirle a Daniel, mira Daniel, estamos colocando estas sillas para servir a los demás. Para que la escuela dominical se pueda dar, tiene que haber sillas. Y tú y yo ahora tenemos la oportunidad de servir. Después de eso, el hermano Héctor y creo que Aneudi y Alex también terminaron de poner las sillas y Daniel vino aquí a ayudar al hermano Henry. Y lo vi poniéndole las pilas al micrófono y le dije, Daniel, tú estás sirviendo a la iglesia, sirviendo a los hermanos que están aquí colocando pilas. ¿Y dónde está que colocar pilas es servicio? ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? En ningún lugar. Cuando yo bajaba para la prédica y fui a beber agua, me encontré al hermano Domingo con un suape, secando el piso ahí porque parece que había un mojadero y eso nos permitió a mí y otras hermanas que estábamos allí pasar ahí sin mojarnos los zapatos, poder servirnos el agua sin problema. Y te diría, óyeme, pero ¿eso es servicio? Sí, mi hermano, eso es servicio. Estar atento a ver cómo yo puedo ayudar. Yo no necesito tener el título de pastor o el título de diácono, servidor, para servir. Y le voy a poner una tarea para que hoy mismo ya pongamos esto en práctica. Hace unos momentos el hermano, creo que fue el hermano Elías Robles, me envió un video de que la hermana Nelly Olivero estaba llegando a pie aquí a la iglesia. Y yo no sé si ella lo hace eso por ejercicio, me parece muy bien que puede ejercitarse, pero ustedes saben cómo manejan los motoristas aquí, cómo manejan los carros. Y por ejemplo, mi mamá también, que hoy no está aquí, se quedó en la casa, pero mi mamá también a veces ha venido a pie. Y yo he visto hermanos, por ejemplo, el hermano Pedro y Lurdita y otros hermanos más, la han llamado y le dicen, hermana, yo la voy a buscar. Y eso es servicio. Hoy tienen una oportunidad de que si la hermana Nelly les deja a ustedes, usted puede tener el privilegio de servirle a ella llevándola a su casa cuando terminemos el culto. Y la idea es, mis hermanos, ¿cómo yo puedo estar atento para servir a los demás? En la iglesia, el próximo martes, nosotros vamos a tener una reunión de ministerios, donde vamos a estar considerando todos los ministerios de la iglesia, la predicación, escuela dominical, consejería, el ministerio de damas, de caballeros, de adoración, todos los ministerios. Y una de las cosas que nosotros le hemos pedido a los hermanos que preparen para ese día dentro de los acápites que está ahí, ¿cuáles son las necesidades que ustedes tienen? ¿Y saben cuál va a ser una necesidad recurrente en cada uno de los ministerios? Que hace falta gente para ayudar en esos ministerios. Y si nosotros como Iglesia Bautista Cristiana queremos alcanzar la meta, esta meta de llegar a ser a la medida de la estatura de Cristo, lo que el Señor me está presentando aquí, es que esta debe ser una iglesia donde hay actividad, donde los obreros están trabajando. Usted ha ido a esas construcciones donde usted ve que hay mucha gente moviéndose y que están gritando y que están voceando la varilla, el cemento, cuidado por aquí. Bueno, así debería verse la Iglesia Bautista Cristiana, donde todos nosotros como santos involucrados en la obra del ministerio estamos ocupados, sirviendo al Señor y sirviéndonos unos a otros, con el fin de que podamos edificarnos en amor.
dos prácticas para alcanzar la meta. Uno, hablar la verdad en amor. Este año, y aprovecho, hermanos, para que oren, para que este sea el año que el Señor nos permita realmente establecer este ministerio de consejería que por años hemos venido hablando y hemos venido poniendo en práctica, pero que el Señor nos ayude realmente a establecer este año este ministerio de consejería que es tan necesario, donde hay hermanos que están sirviendo a la iglesia, están sirviendo a la comunidad, hablando la verdad de Dios en amor para ayudar a las personas a acercarse más a Cristo, a parecerse más a Cristo. Pero también el Señor nos llama a estar dispuestos a servir. Así que reflexionemos, oremos al Señor para que nos muestre, para que abra nuestros ojos y podamos ver, óyeme, cómo yo puedo servir a mis hermanos aquí en la iglesia. El Señor nos da una meta clara de que como iglesia nosotros debemos estar obrando, trabajando para alcanzar la medida de la estatura de Cristo. El Señor nos advierte que hay obstáculos que pudieran desviarnos de esa meta. Reconocer que dependemos de Él, de los dones, de los medios de gracia que Él nos ha dado. Reconocer que fácilmente si yo estoy enfocado en mí mismo, entonces no voy a alcanzar esa meta y por lo tanto debo procurar la unidad y debo enfocarme en Cristo, en creer más en Él, en confiar en Él, en conocerlo más. Debo evitar ese obstáculo de dejarme arrastrar por las corrientes de este mundo y en vez de eso mantenerme firme en la verdad de Dios. Y para esto, este pasaje nos muestra dos prácticas esenciales si vamos a alcanzar la meta. Hablar la verdad en amor. ¿Quiénes hablan la verdad en amor? ¿Solo los pastores? ¿Solo los consejeros entrenados? No, todos nosotros hablamos la verdad en amor. Y asimismo, todos nosotros nos involucramos también en el servicio, donde yo estoy pendiente de las necesidades, de las oportunidades que tengo para servir y aprovecho para la edificación en amor. Padre, gracias damos porque tu palabra nos presenta claramente la meta que tienes para con nosotros, no solo en este año, sino siempre, de que podamos alcanzar esa medida de la estatura de Cristo. Oh Señor, ayúdanos a ser obreros en esta labor de nosotros ser intencionales, Señor, en parecernos más a Cristo, en madurar, en ser perfectos, en ser santos, sabiendo que nosotros mismos no podemos hacerlo. Pero para eso tú nos has dado de tu gracia y nos has dado esta iglesia, Señor, en la que nos has colocado. Esta sea una iglesia en la que se pueda percibir que hay actividad, que hay trabajo, que hay obra, que hay vida. Y que nosotros, Señor, nos permanezcamos con esta intención hasta tu venida de alcanzar la medida de la estatura de Cristo. En su nombre lo rogamos. Amén y amén. El Señor les bendiga.